El frío cortante de Estocolmo penetraba por las rendijas del Palacio Real, donde Adolf Fredrik, rey de Suecia, yacía postrado en su cama imperial. Su cuerpo voluminoso apenas se movía, excepto por los espasmos que ocasionalmente sacudían su estómago dilatado. El aire pesado de la habitación cargaba el olor acre de vómito y medicamentos. Los médicos de la corte se movían en silencio alrededor del monarca caído, intercambiando miradas preocupadas mientras intentaban, sin éxito, aliviar el dolor que lo consumía. En un rincón de la estancia, consejeros susurraban entre sí, ya planeando los próximos pasos del reino. El rey que alguna vez comandó una de las mayores naciones del norte europeo, ahora no era más que un hombre derrotado por su propio apetito. Los tapices lujosos que adornaban las paredes parecían burlarse de su condición actual. Retratos de sus ancestros, reyes poderosos y guerreros valientes, observaban con miradas severas al descendiente que había transformado el trono sueco en objeto de burla internacional. La corona, cuidadosamente depositada sobre un cojín de terciopelo rojo cerca de la cama, reflejaba la luz débil de las velas, como si también fuera testigo de la humillación de su portador. Sirvientes entraban y salían de la habitación real cargando palanganas, toallas y más medicamentos inútiles. El sonido de sus pasos, apresurados, resonaba por los corredores vacíos del palacio, donde otrora resonaban músicas de banquetes y celebraciones. Ahora, solo el silencio y la tensión dominaban el ambiente, interrumpidos apenas por los gemidos ocasionales del monarca enfermo. La reina Luisa Ulrica, su esposa prusiana de temperamento fuerte, se mantenía alejada. Su ausencia en la habitación real era notada por todos, pero comprendida. Años de frustración con las debilidades del marido y su incapacidad de ejercer verdadera autoridad habían creado un abismo entre ellos. Mientras él se refugiaba en los placeres de la mesa, ella soñaba con el poder que Suecia podría haber sido. Por los corredores del palacio se susurraba sobre la ironía de un rey que, teniendo todo el poder para transformar su nación, había elegido rendirse a los placeres mundanos. Suecia, que alguna vez fue una de las potencias más temidas de Europa, ahora veía a su monarca languidecer no en un campo de batalla, sino víctima de su propia gula. El rostro de Adolf Fredrik, antes conocido por su jovialidad y mejillas rosadas, ahora estaba pálido y contorsionado de dolor. Sus ojos, semicerrados, parecían perdidos en memorias de festines y banquetes que lo llevaron a la ruina. Las manos, que un día empuñaron el cetro real con dignidad, ahora se aferraban a las sábanas de seda, buscando alivio para la agonía que lo consumía. En las calles de Estocolmo, el pueblo ya comenzaba a especular sobre el futuro. Comerciantes, nobles y campesinos compartían historias sobre los excesos de su rey, sobre los interminables banquetes y su conocida pasión por los postres. Lo que antes era visto como una peculiaridad casi adorable de su monarca, ahora se revelaba como el símbolo máximo de la decadencia de un reinado que sería recordado no por sus conquistas, sino por sus excesos. En el lecho de muerte, rodeado por toda la pompa que su título exigía, pero despojado de cualquier dignidad real, Adolf Fredrik era la propia imagen de la decadencia. Como un rey que tenía en sus manos el poder de comandar una de las naciones más importantes de Europa, había acabado reducido a esto. Como el trono sueco, ocupado por tantos monarcas guerreros y estadistas brillantes, ahora tenía como ocupante a un hombre que sería recordado apenas por su gula fatal. El sol de invierno comenzaba a ponerse sobre Estocolmo, proyectando sombras alargadas a través de las ventanas del palacio. A medida que la oscuridad avanzaba,
una pregunta flotaba en el aire: ¿cómo el destino había transformado a un rey de la poderosa Suecia en un hombre que encontraría su fin no por la espada o la política, sino por la más prosaica de las debilidades humanas? Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. El año era 1710, cuando Adolf Fredrik nació en el ducado de Holstein-Gottorp, territorio germánico cercano a la frontera danesa. Hijo del duque Christian August, creció en medio del complejo tablero político del norte europeo, donde Suecia, Dinamarca y Rusia disputaban la supremacía sobre el mar Báltico. Su cuna, aunque noble, no sugería el destino real que le aguardaba. El siglo XVIII bullía con cambios. La Guerra del Norte había rediseñado las fronteras de la Europa septentrional y Suecia, antes una potencia dominante bajo Carlos XII, veía su poder disminuir gradualmente. El país necesitaba estabilidad y las grandes familias nobles, conocidas como los sombreros y los gorros, disputaban el control político entre bastidores del poder. El joven Adolf Fredrik destacó desde temprano por su personalidad afable y diplomática. Mientras otros nobles de su época se dedicaban a las artes de la guerra, él desarrollaba un talento peculiar para la conciliación y, curiosamente, un profundo interés por la gastronomía. Su educación, primorosa, incluía no solo política e historia, sino también un refinado conocimiento sobre culinaria y etiqueta en la mesa. La Iglesia luterana ejercía fuerte influencia sobre los reinos nórdicos, y Adolf Fredrik supo usar esto a su favor. En 1727 fue nombrado príncipe obispo de Lübeck, una posición que combinaba poder secular y religioso. Este nombramiento lo puso en evidencia en el escenario político europeo, llamando la atención de la poderosa corte sueca. El destino sonrió a Adolf Fredrik en 1743, cuando la emperatriz Elizabeth de Rusia, ejerciendo su influencia sobre la política sueca, apoyó su candidatura al trono. Suecia, tras la muerte del rey Fredrik I sin herederos, necesitaba un nuevo monarca. La elección de Adolf Fredrik no fue accidental. Su conexión con la casa de Holstein-Gottorp lo hacía aceptable tanto para la nobleza sueca como para las potencias vecinas. La nobleza sueca, dividida entre facciones rivales, vio en Adolf Fredrik una figura que podría ser controlada. Su temperamento moderado y su disposición para el compromiso eran vistos como cualidades ideales para un monarca constitucional. El Parlamento sueco, el Riksdag, mantenía el verdadero poder, dejando al rey un papel más ceremonial que efectivo. Su matrimonio con Luisa Ulrica de Prusia, hermana de Federico el Grande, en 1744, fue una jugada magistral. La unión no solo fortaleció las alianzas diplomáticas de Suecia, sino que también trajo a la corte de Estocolmo el refinamiento y la sofisticación de la cultura prusiana. Luisa Ulrica, una mujer de fuerte personalidad y grandes ambiciones, sería una pieza fundamental en su reinado. La coronación de Adolf Fredrik en 1751 marcó el inicio de una nueva era para Suecia. El momento fue celebrado con un banquete extraordinario, donde el nuevo rey pudo demostrar su conocimiento gastronómico, eligiendo personalmente cada plato servido. Esta celebración estableció un patrón que se repetiría a lo largo de su reinado: la mesa real como centro de la vida política y social del reino. En sus primeros años como monarca, Adolf Fredrik logró establecer una relativa paz interna, navegando hábilmente entre las diferentes facciones políticas. Su estrategia de usar banquetes y cenas formales como herramientas diplomáticas resultó inicialmente eficaz.
La corte sueca se volvió conocida por sus celebraciones elaboradas, donde decisiones políticas importantes eran tomadas entre una exquisitez y otra. El punto culminante de su ascenso llegó cuando logró unificar temporalmente las facciones rivales durante una crisis con Dinamarca en 1753. Utilizando su mesa real como escenario para negociaciones, Adolf Fredrik logró evitar un conflicto armado a través de la diplomacia gastronómica. Este éxito inicial, sin embargo, llevaba en sí las semillas de su futura ruina, su creciente dependencia de los placeres de la mesa como instrumento de gobierno. El reinado de Adolf Fredrik entró en su fase más turbulenta cuando su esposa, Luisa Ulrica, comenzó a presionar por mayor poder real. La reina prusiana no se contentaba con un trono meramente ceremonial y, detrás de las cortinas, tejió una intrincada red de conspiraciones para fortalecer la autoridad de la corona. El rey, aunque vacilante, permitió que su ambiciosa consorte liderara esta peligrosa danza política. En 1756, la pareja real ejecutó su primer intento serio de golpe de Estado. Luisa Ulrica, utilizando su influencia y conexiones prusianas, movilizó a un grupo de nobles leales para intentar disolver el Riksdag y establecer una monarquía absoluta. Adolf Fredrik, más preocupado por sus banquetes que por la política, fue arrastrado a esta conspiración que acabaría manchando permanentemente su reputación. La conspiración fue descubierta antes de que pudiera ser ejecutada. El fracaso del golpe tuvo consecuencias devastadoras para la autoridad real. El Riksdag, furioso con el intento de usurpación de poder, impuso restricciones aún más severas a los privilegios de la corona. El rey, que ya poseía poderes limitados, se vio aún más cercenado, reducido a una figura decorativa que necesitaba solicitar permiso incluso para dejar Estocolmo. La humillación pública fue intensa. Los parlamentarios exigieron que el rey firmara una confesión de culpa, admitiendo su participación en la conspiración. Adolf Fredrik, para evitar una crisis aún mayor, cedió a la presión. Este acto de sumisión destruyó cualquier respeto remanente que la nobleza pudiera tener por su monarca. En las calles, caricaturas comenzaron a circular, retratándolo como un rey débil que prefería la cocina a la sala del trono. La situación internacional también se deterioraba. La guerra de los 7 años, 1756-1763, devastaba Europa y Suecia, bajo presión de diferentes facciones, acabó involucrada en el conflicto. Adolf Fredrik, sin poder real para influir en las decisiones militares, asistió impotente mientras su país era arrastrado a una guerra costosa e impopular contra Prusia, reino natal de su propia esposa. Las tensiones domésticas alcanzaron un nuevo nivel cuando el Partido de los Sombreros, dominante en el Riksdag, implementó políticas económicas desastrosas. La inflación se disparó, el comercio exterior declinó y la población comenzó a sufrir con la escasez de alimentos. Irónicamente, mientras el pueblo pasaba hambre, los banquetes reales se volvían cada vez más extravagantes, con Adolf Fredrik buscando consuelo en su pasión por la gastronomía. El rey intentó una última jugada política en 1768, cuando se negó a firmar documentos oficiales en protesta contra el Riksdag. Esta huelga real duró apenas algunas semanas y terminó en otro fracaso humillante. El Parlamento simplemente creó un sello con su firma, haciendo su participación en Mintemos el gobierno completamente prescindible. La relación con Luisa Ulrica también se deterioraba. La reina, frustrada con la incapacidad del marido de imponer su autoridad, se volcó cada vez más a intrigas culturales y artísticas,
transformando el palacio en un centro de arte y literatura, mientras demostraba abiertamente su desprecio por el débil comportamiento del rey. Los hijos de la pareja real crecían en medio de este ambiente de tensión y decadencia. El príncipe heredero Gustav observaba con disgusto la humillación constante de su padre, desarrollando sus propias ambiciones de restaurar el poder monárquico. Las semillas de la futura revolución gustaviana estaban siendo plantadas en el suelo fértil del descontento familiar. Adolf Frederick, aislado políticamente y ridiculizado públicamente, se refugió cada vez más en su obsesión por la comida. Los banquetes reales se volvieron no solo más frecuentes, sino también más excesivos. El rey dedicaba horas a planear menús y supervisar la preparación de platos elaborados, transformando la cocina real en su verdadero dominio. Una tensión creciente flotaba sobre el palacio real. La nobleza conspiraba en los corredores. La reina trazaba sus propios planes y el pueblo murmuraba en las calles. Adolf Frederick, rodeado por enemigos y despreciado por aliados, estaba a punto de enfrentar su destino final. Un destino que sería sellado no por la espada o el veneno, sino por su propia incapacidad de controlar sus apetitos. El apogeo del reinado de Adolf Frederick fue, paradójicamente, el período que mejor ilustró sus contradicciones. Mientras Suecia mantenía su posición como una de las potencias del norte europeo, su monarca se transformaba en una figura cada vez más peculiar y controvertida. El Palacio Real en Estocolmo se convirtió en un escenario de extravagancias culinarias sin precedentes, con banquetes que duraban horas y consumían recursos que podrían alimentar distritos enteros de la ciudad. La obsesión del rey por la gastronomía alcanzó proporciones alarmantes. Sus cocinas reales empleaban a decenas de chefs, pasteleros y especialistas culinarios traídos de toda Europa a un costo exorbitante. El monarca pasaba más tiempo supervisando la preparación de platos elaborados que atendiendo asuntos de Estado. Su dedicación particular a la repostería llevó a la creación de una sección especial en la cocina real, dedicada exclusivamente a la producción de postres y dulces refinados. El Riksdag, ya irritado con los gastos excesivos de la corona, comenzó a imponer restricciones aún más severas al presupuesto real. Las facciones políticas utilizaban los excesos gastronómicos del rey como munición en sus discursos inflamados. Los gorros, en particular, aprovechaban cada oportunidad para criticar lo que llamaban la mesa de la vergüenza real, comparando los banquetes de Adolf Frederick con la situación precaria de los campesinos suecos. La reina Luisa Ulrica, frustrada con la situación, se distanció cada vez más de los asuntos domésticos. Su corte paralela, dedicada a las artes y a la filosofía, atraía a intelectuales y artistas de toda Europa, mientras su marido presidía interminables festines. El abismo entre la pareja real se profundizó, simbolizando la propia división en el corazón del poder sueco. Las relaciones con la Iglesia luterana, tradicionalmente un pilar fundamental del poder real sueco, también se deterioraron. Los clérigos comenzaron a predicar contra los excesos de la corte, citando pasajes bíblicos sobre gula y moderación. El antiguo prestigio de Adolf Frederick como expríncipe obispo de Lübeck fue olvidado, sustituido por sermones que lo retrataban como un ejemplo de degeneración moral. Los hijos reales, especialmente el príncipe Gustav, asistían con creciente preocupación al declive de la autoridad paterna. El joven príncipe, educado en los ideales del absolutismo ilustrado, veía con desprecio la incapacidad del padre de ejercer un poder efectivo.
En sus círculos privados, Gustav ya comenzaba a trazar planes para una futura reforma del sistema político sueco, soñando con el día en que podría restaurar el prestigio de la corona. La situación alcanzó un punto crítico cuando informaciones sobre los gastos de las cocinas reales se filtraron al público. Se descubrió que el costo mensual, solo en postres y confituras, superaba el presupuesto anual de algunas pequeñas ciudades. La revelación provocó protestas en las calles de Estocolmo, con manifestantes cargando panes vacíos en estacas, simbolizando el hambre del pueblo en contraste con la gula real. El Riksdag aprovechó la oportunidad para aprobar nuevas medidas restrictivas. El número de funcionarios en las cocinas reales fue drásticamente reducido y un supervisor parlamentario fue designado para monitorear todos los gastos relacionados con la alimentación de la corte. Adolf Fredrik, humillado, fue forzado a aceptar estas imposiciones, pero encontró maneras creativas de sortearlas, como financiar sus banquetes con recursos personales. Las relaciones diplomáticas de Suecia también sufrieron con la reputación deteriorada de su monarca. Embajadores extranjeros enviaban informes mordaces a sus cortes, describiendo a un rey más interesado en probar nuevos platos que en discutir alianzas políticas. La posición internacional del país, ya debilitada tras la Guerra de los 7 años, continuó en declive. El golpe final a su autoridad vino cuando el Riksdag decidió limitar incluso su acceso a las cocinas reales. Un decreto parlamentario estableció horarios específicos para las comidas reales y un tope para el número de platos que podían ser servidos. Fue en este momento que Adolf Fredrik, en un raro momento de asertividad, pronunció su famosa frase: «Pueden quitarme mi corona, pero no tocarán mi mesa». Esta declaración, que debería sonar como un grito de independencia, solo solidificó su imagen como un monarca débil y obsesivo. El reino asistía, entre risas nerviosas y preocupación genuina, al espectáculo de su soberano transformándose en una caricatura de sí mismo. El Palacio Real, antes centro del poder sueco, ahora era conocido en toda Europa como el lugar donde un rey cambió su cetro por una cuchara de postre. El invierno de 1771 llegó con una severidad inusual a Estocolmo, pero el frío que se instalaba en los corredores del Palacio Real no venía solo del clima. Adolf Fredrik, ahora con 60 años, veía su mundo desmoronarse a su alrededor. Sus excesos en la mesa se habían vuelto tan extremos que incluso sus más leales sirvientes comenzaron a expresar preocupación por su salud. Los médicos reales, en informes confidenciales al Riksdag, advertían sobre el estado cada vez más precario del monarca. Su cuerpo, hinchado por los años de excesos gastronómicos, presentaba señales alarmantes. Dolores constantes, respiración difícil y episodios frecuentes de malestar se volvieron su rutina. Aún así, Adolf Fredrik se negaba a moderar sus hábitos alimenticios, su última forma de ejercer algún control sobre su vida. La situación política de Suecia se deterioraba rápidamente. El sistema financiero, ya fragilizado por años de mala gestión, enfrentaba una crisis sin precedentes. La moneda sueca se había devaluado tanto que comerciantes extranjeros comenzaron a negarse a aceptarla. En las calles, el pueblo culpaba directamente al rey y sus gastos excesivos con banquetes por la situación económica del país. Los nobles, que antes toleraban las excentricidades del monarca, ahora abiertamente conspiraban contra él. Reuniones secretas ocurrían en mansiones aristocráticas, donde se discutía la posibilidad de forzar su abdicación en favor del príncipe Gustav. Algunos llegaban a sugerir medidas más drásticas, recordando el destino de otros monarcas que habían perdido el control de sus reinos.
La reina Luisa Ulrica, que hacía mucho había desistido de influenciar al marido, se dedicaba exclusivamente a preparar el terreno político para su hijo Gustav. Mantenía correspondencia secreta con su hermano, Federico el Grande de Prusia, buscando apoyo internacional para una eventual transición de poder. Sus salones literarios se convirtieron en centros de conspiración velada, donde poetas y filósofos se mezclaban con espías y conspiradores. El aislamiento del rey aumentaba cada día. Sus únicos compañeros constantes eran los chefs y pasteleros de la cocina real, que continuaban satisfaciendo sus caprichos culinarios cada vez más extravagantes. Adolf Frederick pasó a hacer sus comidas solo, evitando las miradas de desaprobación de la corte. Sus cenas solitarias se volvieron legendarias, con relatos de sirvientes sobre cantidades absurdas de comida consumidas en una sola sesión. La Iglesia luterana, antes una aliada tradicional de la corona, emitió una serie de sermones condenando la gula como un pecado mortal. Sin nombrar directamente al rey, los clérigos dejaban clara su mensaje al describir los peligros de la indulgencia excesiva y sus consecuencias tanto para el cuerpo como para el alma. Las congregaciones se llenaban de fieles que veían en las palabras de los pastores una crítica directa al comportamiento de su monarca. Los embajadores extranjeros, en sus despachos a sus respectivas cortes, comenzaron a especular abiertamente sobre cuánto tiempo más el rey podría sobrevivir a sus propios excesos. Informes diplomáticos describían en detalles preocupantes el estado físico y mental del monarca, previendo su muerte inminente y las posibles consecuencias para el equilibrio de poder en el norte de Europa. El príncipe Gustav, observando la degradación del padre con una mezcla de vergüenza e impaciencia, intensificó sus preparativos para asumir el trono. Estableció contactos con oficiales militares importantes y cultivó alianzas con miembros influyentes del Riksdag, preparándose para el momento inevitable en que sería llamado a suceder a su padre. Los últimos días de enero de 1771 trajeron consigo un presagio sombrío. Durante un banquete particularmente extravagante, Adolf Frederick fue acometido por una indisposición severa que lo dejó en cama por varios días. Aún así, insistía en mantener su rutina de excesos alimenticios, ignorando todas las advertencias médicas. El colapso final se aproximaba, y toda la corte sueca aguardaba, entre aprensiva y aliviada, el desenlace inevitable de una vida marcada por la más prosaica de las debilidades humanas. Un silencio pesado se apoderó del palacio cuando, en una noche helada de febrero, el rey insistió en participar de su último y fatal banquete. La mesa estaba puesta con sus exquisiteces favoritas, incluyendo las famosas semlas, panes dulces, rellenos de pasta de almendras y crema que se convertirían en símbolos de su perdición. El destino, irónico en su elección, había decidido que el rey que vivió por la mesa moriría por ella. En la noche del 12 de febrero de 1771, el Palacio Real de Estocolmo se convirtió en escenario del último acto de la vida de Adolf Frederick. El rey, ignorando todos los consejos médicos, se había entregado a un festín extraordinario, incluso para sus estándares excéntricos. El menú de aquella noche fatal incluía langosta, caviar, chucrut, arenque ahumado y champán. Pero fueron las semlas, sus amados panes dulces rellenos, las que se convertirían en su golpe de gracia. Los relatos de los sirvientes presentes describen en detalles perturbadores cómo el rey consumió no una, no dos, sino 14 semlas servidas en un tazón de leche caliente. Cada mordisco era un clavo en su propio ataúd,
Cada sorbo de la leche endulzada lo acercaba más a su destino final. Los médicos de la corte, impotentes, asistían al espectáculo macabro de un monarca literalmente comiendo hasta la muerte. Los primeros dolores comenzaron aún durante el banquete. Adolf Frederick, pálido y sudando profusamente, se negó a abandonar la mesa hasta terminar su comida. Cuando finalmente fue llevado a sus aposentos, su estado ya era crítico. El palacio entró en polvorosa, con sirvientes corriendo en todas direcciones, buscando médicos y remedios que todos sabían serían inútiles. La reina Luisa Ulrica, informada de la situación, se mantuvo en sus propios aposentos. Su ausencia en el lecho de muerte del marido fue notada y comentada por todos, pero pocos la condenaron. Años de humillación pública y fracasos políticos habían destruido cualquier afecto que pudiera haber quedado entre la pareja real. Ella ya estaba ocupada preparando la transición del poder para su hijo Gustav. Los médicos reales, reunidos en conferencia urgente, diagnosticaron una apoplejía digestiva, término que entró en la historia como un eufemismo para muerte por indigestión. Sus intentos de tratamiento, que incluían sangrías y purgantes, solo sirvieron para aumentar el sufrimiento del monarca. Adolf Frederick pasó sus últimas horas en agonía, su cuerpo rechazando violentamente los excesos de toda una vida. El Riksdag fue convocado en sesión extraordinaria aún durante la noche. Los parlamentarios, muchos de los cuales habían pasado años criticando y limitando los poderes del rey, ahora se veían forzados a lidiar con las consecuencias de su muerte inminente. Mensajeros fueron despachados para informar a las cortes extranjeras, mientras escribas preparaban los documentos necesarios para la sucesión. La noticia de la condición del rey se filtró a las calles de Estocolmo, provocando una reacción mixta entre la población. Algunos ciudadanos se reunieron en vigilia fuera del palacio, pero la mayoría reaccionó con una indiferencia que revelaba cuánto la monarquía había perdido su prestigio. En las tabernas de la ciudad ya circulaban bromas amargas sobre el rey que eligió morir por la boca. Los últimos momentos de Adolf Frederick fueron registrados en detalle por los médicos presentes. El rey, entre espasmos de dolor, habría murmurado palabras inconexas sobre comida y arrepentimiento. Su rostro, antes jovial y rosado, estaba ahora contorsionado en una máscara de agonía. El monarca que vivió por los placeres de la mesa estaba muriendo por ellos. A medianoche del 12 de febrero de 1771, Adolf Frederick, rey de Suecia, fue declarado muerto. Su cuerpo, hinchado y desfigurado por los excesos de su última comida, fue rápidamente preparado para el funeral de Estado que la tradición exigía. Los médicos, en su informe oficial, listaron cuidadosamente cada ítem consumido en su último banquete, un documento que se convertiría tanto en una curiosidad histórica como en una advertencia sobre los peligros de la gula. El juicio público de su reinado comenzó antes incluso de que su cuerpo se enfriara. El Riksdag, en sesión especial, debatió cómo su reinado debería ser registrado en los anales oficiales. La decisión fue por una descripción diplomática pero clara. Un rey que falló en sus responsabilidades reales, eligiendo los placeres personales sobre los deberes de Estado. Las calles de Estocolmo se llenaron de panfletos y caricaturas que retrataban al rey en su última cena fatal. Artistas anónimos dibujaban a Adolf Frederick rodeado por montañas de comida, con ángeles, gordos soplando trompetas hechas de salchichas. La muerte del rey, tan peculiar en sus circunstancias, ya comenzaba a transformarse en una fábula moral sobre los peligros del exceso y la indulgencia.
Las campanas de las iglesias de Estocolmo doblaron por la muerte del rey, pero su sonido parecía más un alivio que un lamento. Suecia estaba lista para pasar la página, dejando atrás un capítulo de su historia que sería recordado no por conquistas o derrotas gloriosas, sino por el más prosaico de los fines: un rey que comió hasta morir. El funeral de Adolf Fredrik fue realizado con toda la pompa que su título exigía, pero no con el respeto que un monarca normalmente recibiría. Las calles de Estocolmo, cubiertas de nieve en aquel febrero de 1771, se llenaron de una multitud más curiosa que enlutada. El ataúd real, excepcionalmente ancho para acomodar su cuerpo hinchado, se convirtió en objeto de comentarios mordaces mientras era transportado a la iglesia de Riddarholmen. Los cronistas oficiales enfrentaron un dilema al registrar su muerte en los anales reales. ¿Cómo describir el fin de un monarca que murió no en batalla, no por asesinato o enfermedad, sino por pura glotonería? La solución encontrada fue diplomática. Su Majestad sucumbió tras una breve enfermedad, aunque los registros médicos detallaban despiadadamente cada ítem de su último banquete fatal. La ascensión de su hijo Gustav III al trono marcó un cambio dramático en la historia sueca. El nuevo rey, determinado a limpiar la memoria de la familia real, implementó reformas radicales que su padre nunca tuvo coraje de realizar. En una ironía histórica, Gustav III logró restaurar el poder monárquico a través de un golpe de estado exitoso en 1772, realizando el sueño que su padre y su madre habían perseguido sin éxito. La muerte de Adolf Fredrik generó una ola de cambios en la cultura sueca. El Riksdag, que tanto había limitado sus poderes en vida, ahora utilizaba su historia como ejemplo en las discusiones sobre reforma constitucional. Las semlas, los panes dulces que contribuyeron a su muerte, se volvieron paradójicamente aún más populares, siendo hasta hoy tradicionalmente consumidas en Suecia los martes que preceden a la Pascua. Un recordatorio agridulce del rey que amó demasiado los placeres de la mesa. Los historiadores posteriores trataron a Adolf Fredrik con una mezcla de piedad y escarnio. Sus 20 años de reinado fueron marcados no por guerras o conquistas, sino por una gradual erosión del poder real y una serie de oportunidades perdidas para reformar el sistema político sueco. Su legado más duradero acabó siendo no sus acciones como monarca, sino las circunstancias peculiares de su muerte. La reina viuda Luisa Ulrika, que sobrevivió al marido por 15 años más, se dedicó a reescribir la historia de su reinado. En sus memorias, retrató a Adolf Fredrik como un hombre bondadoso pero débil, incapaz de enfrentar los desafíos de su posición. Su relato, aunque tendencioso, ayudó a solidificar la imagen histórica del rey que eligió la mesa sobre el trono. Las reformas implementadas por Gustav III tras su muerte demostraron que el sistema político sueco estaba maduro para cambios. Las mismas facciones que habían resistido cualquier fortalecimiento del poder real bajo Adolf Fredrik acabaron cediendo a las iniciativas más decididas de su hijo. La debilidad del padre había, irónicamente, pavimentado el camino para el éxito del hijo. El Palacio Real pasó por una transformación significativa tras su muerte. Las extensas cocinas reales, antes centro del poder informal del reino, fueron reducidas y reorganizadas. Los elaborados menús que caracterizaron su reinado dieron lugar a comidas más moderadas y apropiadas a la dignidad real. Era como si la propia corte sueca estuviera intentando exorcizar el fantasma de la gula real. Las lecciones del reinado de Adolf Fredrik resonaron a través de las generaciones siguientes de la realeza europea.
Su ejemplo sirvió como advertencia sobre los peligros de permitir que placeres personales oscurecieran las responsabilidades del cargo real. Historiadores modernos ven en su historia un estudio fascinante sobre cómo fragilidades personales pueden tener consecuencias políticas profundas. Hoy, más de 2 siglos después de su muerte, Adolf Frederick es recordado más como una curiosidad histórica que como un monarca significativo. Su tumba en la iglesia de Riddarholmen, junto a otros reyes suecos más célebres, recibe pocos visitantes. Sin embargo, su historia continúa fascinando, sirviendo como un recordatorio peculiar de que incluso los más poderosos pueden ser derrotados por sus propias debilidades. La verdadera ironía de su legado reside en el hecho de que, al fracasar tan espectacularmente como rey, Adolf Frederick involuntariamente contribuyó a la modernización de la monarquía sueca. Su reinado marca el fin de una era en que el poder real podía ser ejercido de forma casual e irresponsable. La Suecia que emergió tras su muerte era una nación más madura, consciente de la necesidad de equilibrar tradición con responsabilidad. Fin de la historia. Y tú, noble espectador, que caminaste con nosotros por los salones sombríos de la historia que llevas contigo de este viaje, si esta narrativa te conmovió, suscríbete al canal, deja tu like y compártela con quien ama la historia viva e intensa. Y no te pierdas el próximo episodio. Hablaremos sobre el rey que vendió su corona para pagar deudas de juego. Nos vemos allá.